Así es, amigos de BPI, a esta hora el comando de campaña del ex candidato presidencial Henry Falcón, en la voz de su jefe de campaña Claudio Fermín, ofrecerá entonces un pronunciamiento oficial a los medios de comunicación. Esto en base al proceso electoral que ha vivido el país el pasado 20 de mayo, en donde resultó electo, según los números ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral, el candidato a la reelección y presidente de la República, Nicolás Maduro. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del jefe de comando de campaña, Claudio Fermín. Muchísimas gracias a los representantes de los medios de comunicación por brindarnos de nuevo la oportunidad de comunicarnos con el país. Compañero Zacarías, hacia adelante. Y gracias a todos quienes nos acompañan en esta presentación ante los medios. Hoy estamos ya a miércoles. Hace pocas horas se celebró el proceso de elecciones y el comando de campaña, la dirigencia que la conforma, ha considerado que es nuestra obligación, que es nuestro deber hacer un balance ante el país. Venezuela vive momentos muy duros, momentos de hambre, desabastecimiento, desesperanza. Un Estado que perdió toda capacidad de respuesta, no obstante que proliferan organismos, fundaciones, corporaciones y que el presupuesto nacional es realmente voluminoso. Sin embargo, la capacidad de respuesta del Estado se diluyó, se esfumó. El país sufre, el país padece. Y frente a esa desesperanza, muchísimas alternativas se debatían. Hubo quienes pensaban de manera fantasiosa que la salida era una intervención extranjera, salida por lo demás indigna que nosotros protestamos y repudiamos. Otros alimentaban la ilusión, como si no hubiese pasado nada en los siglos XIX y XX en esa materia, alimentaban la ilusión de un golpe de Estado. Otros creían que la salida tenía que ser una salida abrupta, cualquiera que fuese, debido al hartazgo, al cansancio que se tiene con este gobierno. Cualquier ciudadano frustrado, desesperado, era capaz de oír cualquier recomendación con tal que se le ofreciese un cambio de gobierno. Sin embargo, la dirigencia que se encuentra acá fue muy seria frente a eso y siempre pensó que no podíamos nosotros, de manera aventurera y de manera ligera, plantearle al país cualquier salida con tal de ganar un aplauso en la primera esquina o con tal de saciar la indignación de nuestra gente. Y por eso nosotros optamos por la salida que al final transitamos. Optamos por la salida electoral. Hicimos nuestra confrontación con el país. Recorrimos el país una y muchas veces, captamos el descontento y estábamos convencidos que si ese descontento se traducía y se manifestaba en votos, los venezolanos tendríamos una fuerza voluminosa, una fuerza maciza para cambiar la historia del país, para darle un vuelco a los acontecimientos económicos, políticos y sociales. Por eso nosotros, cuando le recomendamos a Venezuela que fuésemos juntando voluntades, que fuésemos oyendo a los vecinos, que les hiciéramos ver el valor que cada uno tiene con su prédica y con su voto, lo hicimos a conciencia. No fue una conducta electorera, ni oportunista porque venían unas elecciones, sino que nosotros creemos en la salida pacífica, nosotros creemos en la salida cívica, nosotros creemos en consultar al país, nosotros estamos convencidos que la fuerza la tenemos los venezolanos, que de ningún otro lugar va a venir el cambio que tanto anhelamos. Y queremos hoy, cuando ya esta cita electoral se ha vencido, nosotros queremos reivindicar ante Venezuela la decisión que tomamos. Esa búsqueda del voto nos llevó en un camino realmente constructivo. Se fueron produciendo muchas incorporaciones. Aquí hay muchas de ellas, muchas. Veo a Luis Alejandro Ratti,
quien declinó su candidatura para sumarse también a este esfuerzo de quienes apoyábamos a Falcón. Se acaba de incorporar José Ramón Zacarías con el Movimiento Independientes por la Comunidad. Unión Republicana Democrática manifestó su apoyo al candidato. Gente en Positivo lo hizo también, y todo ello fortalecía a la postulación que el Partido Social Cristiano Copey, que el Movimiento al Socialismo, Avanzada Progresista y el Movimiento Ecológico hicieron de la candidatura de Henry Falcón, que también estaba apoyada por otros movimientos y referentes, como el Movimiento Juntos, que se encargó buena parte de su liderazgo con Enrique Ochoa a la cabeza del voluntariado, incorporando centenares, miles de personas en todo el país, y el Movimiento Soluciones, quien también dio su concurso. Así que esta prédica del voto, esta prédica electoral, no solamente se manifestó el día de las elecciones, sino que fue produciendo una amalgama de coincidencias, fue incorporando una cantidad de líderes muy valiosos que valoran el voto, que valoran la participación de los ciudadanos. Y al final, casi 3 millones de venezolanos votaron por el cambio. Votamos por el cambio. Y de esos casi 3 millones, 2.800.000 venezolanos que votamos por el cambio, más de 1.900.000 lo hicimos por Henry Falcón. Yo quiero, en nombre de la dirigencia por la quien tengo el honor de hablar hoy en la mañana, yo quiero dar una palabra de reconocimiento a todos los venezolanos que salieron a votar por el cambio, que pusieron su esfuerzo, que pusieron su empeño, y decirle a esos venezolanos que salieron a convencer a familiares, que salieron a enfrentar abusos e irregularidades, que se convirtieron en un muro de contención contra la prédica de no votar y que fueron fuertes en su ánimo y en sus convicciones, que no perdieron esos votos, que allí hay un testimonio de la Venezuela que quiere cambio pacífico y de la Venezuela que quiere seguir luchando. Así que nuestro reconocimiento, nuestra gratitud a la Venezuela que salió a votar. Esa Venezuela que salió a votar lo hizo bien. Esa Venezuela que salió a votar lo hizo con los pies sobre la tierra. 11 millones y más de 11 millones de venezolanos, lamentablemente, desde nuestra óptica, fueron convencidos de no ir a votar. A ellos llegó la prédica de la abstención. Si nosotros sacamos las cuentas, no tenemos duda alguna que si a esos millones de venezolanos que se hicieron presentes por Falcón, por Bertucci, por Quijada, si a eso se hubiera sumado ese inmenso caudal de venezolanos que quieren cambio, que protestan, que reclaman, que han luchado y que han tenido mucho coraje para enfrentar la arbitrariedad, pero que por diversas circunstancias que tenemos que estudiar en lo sucesivo y que tenemos que dedicarle atención, fueron convencidos que su conducta era la correcta. Se quedaron sin votar. Nosotros creemos que eso tiene que ser revisado. Nosotros creemos en el voto. El voto es el arma del ciudadano. No tengo la menor duda que si hubiésemos todos los descontentos, 80% decían los estudios de opinión, salido a votar, hoy el destino de Venezuela sería otro en la hora actual. Pero tenemos que revisar eso con optimismo. Tenemos que revisar eso con fortaleza. Tenemos que emprender una campaña de revalorización del voto en la que podamos observar la inutilidad de la abstención. Más de 11 millones de venezolanos que protestan, que reclaman, que tienen coraje, que quieren cambio, se quedaron sin votar y Maduro sigue allí. Eso tiene que ser revisado. Pero ese no fue el único obstáculo que conseguimos en el camino. Conseguimos otro obstáculo muy serio: las irregularidades del gobierno, el ventajismo del gobierno. No nos estábamos enterando hoy. Sabíamos de esa conducta recurrente y por eso Falcón auspició la firma de un acuerdo de garantías. Sabíamos de esos abusos y por eso había que reclamarle al gobierno, que hacerlo suscribir, que hacerlo firmar, que diese la cara. No podíamos nosotros simplemente decir, al menos nosotros no vamos nunca a decir eso, que porque hay desventajas, que porque hay dificultades, nos cruzamos de brazos. Eso nosotros no lo vamos a hacer. Y salimos a firmar un acuerdo de garantías. Y ese acuerdo de garantías tuvo algunos cumplimientos. Se regresaron los centros de inscripción a sus domicilios, se sortearon los miembros de mesa con suficiente antelación,
se hizo un compromiso de parte del Plan de República de limitarse solo a la custodia de los centros, se firmó y se suscribió una resolución mediante la cual los asistentes o acompañantes en el voto asistido solo podrían asistir a un elector. Nosotros hicimos la diligencia, nosotros reclamamos la garantía, pero fuimos a hacer la diligencia y nos encontramos con que ese acuerdo fue violentado. El día de las elecciones, los puntos rojos que en el acuerdo suscrito estarían a más de 200 metros de los centros de inscripción, se metían en la sala de votación, a 10 metros, a 15 metros. Y no solamente era la cercanía física, con toda la coerción que ello significaba, sino que el candidato del gobierno, en una conducta que protestamos, en una conducta que está distante de la ética, en una conducta que es un mal ejemplo, y en una conducta que llamaba al ventajismo de parte del gobierno, le ofreció, bajo las metáforas de dando y dando, de amor con amor se paga, le ofreció a los votantes comprar sus votos si votaban por él. Una conducta que debe avergonzar a la política de estos tiempos. Y nosotros enfrentamos ese chantaje. Y los puntos rojos fueron utilizados para la compra de votos. Y un programa social como el Carnet de la Patria, del cual usted puede tener las más disímiles opiniones. Usted puede pensar que es ventajista, que es excluyente, que es populista, que es clientelar. Usted puede tener otras opiniones, pero es un programa social del Estado, con plataforma tecnológica del Estado, con recursos del Estado. Y ese programa del Carnet de la Patria se instrumentó, se vigiló, se chequeó a través de los puntos rojos para chantajear a la gente y comprarle el voto. Nosotros queremos reiterar nuestro repudio a esa conducta. Y el voto asistido también fue producto de una violación, según lo que el acuerdo prescribía. Aquello fue la conducta más desatada, más desaforada, de abuso, de coerción. El voto, que es sagrado, que es la conciencia, que es el pensamiento del ser humano, el voto fue violado en su secreto. A la gente se le coaccionó con el voto asistido, se le chantajeó con la compra de votos, no se permitió la entrada a los miembros de las mesas y además habían suscrito un compromiso de cerrar los centros de inscripción a las 6 de la tarde y no lo hicieron. No tienen palabra. Ya sabíamos que estábamos enfrentando a gente difícil, pero nosotros no podíamos eludir el compromiso. Es a esa gente a las que queremos desplazar. Es a esos equivocados en el manejo del Estado con los que estábamos compitiendo. No podíamos ignorarlos. Y nosotros somos partidarios de un cambio pacífico, no de la violencia. De tal manera que asumimos la responsabilidad de haber participado en esas elecciones, asumimos la responsabilidad y reivindicamos el voto como única salida para el cambio democrático y pacífico y para que los venezolanos podamos entender. Pero eso sí, asumimos también el reto de revalorizar el voto. Y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para que esas tropelías, para que esos abusos sean corregidos. Y vamos a luchar por la vía de la prédica. Y vamos a luchar por la vía de la política, del entendimiento, de las alianzas. Y vamos a luchar por la vía legislativa. Y vamos a luchar por la vía de la opinión pública, para que sean corregidos esos errores, para que el venezolano no tenga que apelar a la fuerza ni a la violencia, sino al voto. Y vamos a luchar también. Y vamos a luchar también para que se comprenda que la abstención es inútil. Nos ocurrió el 2005. Nos ocurrió cuando retiraron la inscripción en las municipales, que no solamente estaba disminuyendo el voto, sino el más grande patrimonio que tiene el cambio social, que son los agentes del cambio, que son los dirigentes parroquiales y municipales, que en municipios. Mucho recorrido. Él hizo un gran esfuerzo por representarnos, por tratar de hacer una lectura correcta de las diferentes modalidades, facetas y matices de las fuerzas y los referentes que le apoyamos, por tratar de conjugar a esta Venezuela distinta, pero que nos queremos encontrar en el cambio pacífico y en recuperar la democracia. Hizo el esfuerzo. El partido COPEI, el movimiento al socialismo, Avanzada Progresista, el movimiento ecológico, Independientes por la Comunidad, el movimiento Juntos, o líderes o parte de ese movimiento y el voluntariado, el movimiento Soluciones, Unión Republicana Democrática, tanta gente que hizo un gran esfuerzo y lo hicieron por Venezuela.
pero la verdad es la verdad. No nos dio el tiempo y no somos suficientes. Valoramos lo que hicimos, pero no somos suficientes. Por eso tenemos que ir detrás de los venezolanos que tuvieron otra opinión, para que conversemos, para que construyamos una gran unidad nacional, pero una unidad en la acción, una unidad proactiva, una unidad para salir hacia la democracia con las herramientas de la democracia. Nosotros no estamos interesados en la unidad en la omisión, en la unidad pasiva, en la unidad en la inercia. Esa no es la que nos interesa. Así que desde hoy tengo el honor en nombre de todos estos compañeros tan valiosos que condujeron esta campaña y a quienes yo pude asistirles, a quienes yo pude auxiliarles en nombre del candidato, tengo el honor de anunciar en nombre de todos ellos que vamos a poner el mayor empeño, vamos a poner la mayor disposición en mantenernos juntos en esta lucha para recuperar la democracia. Y que juntos, con mucha humildad y con mucho respeto por quienes han tenido otras posiciones, vamos a salir a conversar con esa Venezuela buena que quiere cambio y que quiere cambio para que Venezuela progrese y salga de este hoyo tan oscuro, de este abismo en el que estamos hundidos. Vamos a salir a poner de nuestra parte para construir la unidad nacional. Nuestra lucha no se detiene. Nuestra lucha continúa, pero la lucha de quienes estamos aquí compartiendo con ustedes hoy es una lucha por la democracia con elementos democráticos. Es una lucha para la unidad con tolerancia. Es una lucha para recuperar a Venezuela con todos los venezolanos sin exclusión. Nuestra lucha es en serio por la democracia, por la convivencia y por la recuperación de Venezuela. Así que muchas gracias a los medios por toda la atención que le brindaron al compañero Henry Falcón, que le brindaron a los líderes que encabezaron esta campaña y seguimos trabajando. Muchas gracias. Una vez concluida la intervención de Claudio Fermín, vamos a iniciar el ciclo de preguntas y respuestas. Inauguramos este ciclo en la voz de Denis Marchán, de FM Centro. Buenos días. Quisiera saber si ustedes ya han hecho alguna evaluación con respecto a lo que consideran pueden ser o pudieron haber sido los errores por parte del comando de campaña en este proceso electoral. Y también quisiera saber si ya tienen alguna estrategia, algún plan fijado con respecto a las propuestas y los planteamientos que ha hecho el Frente Amplio Venezuela Libre. Ellos insisten en asegurar que van a continuar en la lucha de este proceso democrático, de solicitar un proceso electoral a su juicio transparente. Han tenido el apoyo también, no solamente del comando de Henry Falcón, sino también del comando de Javier Bertucci. ¿Cuál es la posición de ustedes en ese sentido? Mire, nosotros queremos desde acá enviar una palabra de respeto, de reconocimiento al ingeniero Reinaldo Quijada. Lo que hizo Quijada con dignidad, con espíritu patriótico, por defender sus pareceres. Quijada nunca jugó a una especie de ticket ganador. Quijada no jugó al oportunismo, jugó a defender sus tesis. Él cree que ha habido una grave desviación en el proceso de gobierno del grupo que auspició la Revolución Bolivariana, y él se siente en el derecho y en la obligación de denunciar esas desviaciones graves que ha habido. Nosotros le guardamos respeto, admiración por su espíritu autocrítico, por la franqueza como ha leído, ha hecho la lectura de la realidad venezolana. En Venezuela hay hambre, en Venezuela hay inseguridad, en Venezuela los transportistas no tienen cómo moverse, en Venezuela la gente va a los hospitales no a curarse sino a morir, porque consiguen bacterias y consiguen quirófanos contaminados. En Venezuela todo está al revés. Así que la valentía de Reinaldo Quijada y de quienes le acompañaron, para nosotros es auspicioso, porque significa que quienes queremos el cambio estamos en todas partes y tenemos que unirnos. Y lo que Bertucci hizo es una muestra de que el país anda buscando caminos, el país anda buscando interlocutores. El país quiere saber quién le llama a participar. Bertucci llamó a esa participación y eso es admirable. Nosotros con todos esos venezolanos queremos entendernos. Y con los venezolanos que fueron convencidos. Fue demasiada la campaña. Fueron convencidos de que lo correcto era no participar. Pero ellos quieren cambio. Lo que quieren es salir de esto. Con ellos también queremos
estar a su servicio. Queremos ponernos de acuerdo con ellos, porque ese método no dio resultado. Insisto, más de 11 millones de venezolanos se abstuvieron y Maduro sigue allí. Entonces, ese no es el método. Así que nosotros creemos que los canales de entendimiento están abiertos en todos los sentidos y los vamos a transitar. Por supuesto, somos seres humanos, no solamente que la campaña fue fugaz, no solamente que nosotros somos gente sencilla, sin mayores recursos, sino que además, por supuesto, hubo fallas. Las fallas las asumo yo, pero quiero decirles que la contribución que Copey dio, y le quiero dar a los copellanos en el más apartado rincón del país, a mis queridos compañeros del movimiento al socialismo, mi reiterada palabra de admiración. A los compañeros de Avanzada, un movimiento emergente que se comportó como si tuviesen décadas luchando en cada rincón de Venezuela. Y el movimiento ecológico, que no se dejó acomplejar por su, vamos a decir, por su reciente aparición o por no tener los mecanismos tradicionales del activismo, todos se entregaron. El voluntariado en todas partes del país. Yo solamente puedo recordar entrega, devoción y del candidato su tenacidad, su humildad, su capacidad para escuchar distintos pareceres. Pero bueno, siempre se cometen fallas y en próxima oportunidad tendremos un mejor jefe de campaña que tenga menos fallas. Muchas gracias. Ángel López, de Venevisión. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Ayer el candidato Bertucci dio las declaraciones reconociendo, bueno, el resultado de este proceso, con todo el ventajismo, pero que finalmente ganó el presidente Maduro. Yo quisiera preguntarle a usted, específicamente como jefe de campaña de Henry Falcón, ¿dónde está en este momento? ¿Por qué no se ha pronunciado? Él hablaba también de convocar unas elecciones en octubre, que estaría dispuesto incluso a participar. Y vamos a insistir con la estrategia, la pregunta que hizo la colega Debbie. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿De qué manera? ¿Van a esperar 6 años más? ¿Una nueva estrategia? ¿Nuevos acuerdos? ¿Nuevos diálogos? ¿Cómo llegar a una nueva elección? ¿Se van a reunir con la Mesa de la Unidad Democrática? La Asamblea Nacional declaró inexistente esta elección. Aparte de eso, la comunidad internacional reaccionó. Estados Unidos aparentemente está buscando presión a sus socios regionales para presionar a Maduro. Obviamente, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la estrategia? ¿Dónde está el candidato perdedor Henry Falcón? ¿Qué van a hacer? Y la segunda pregunta tiene que ver también con el recurso que llevó el presidente Maduro al TSJ, posiblemente tenga que ver con la juramentación, aclarar el nuevo periodo constitucional. Mire, Henry Falcón se puso al frente de una demanda cívica. Henry Falcón se puso al frente de una alianza diversa. Distintos riachuelos, quebradas y ríos fueron a este gran océano del reclamo democrático. Y Henry Falcón fue un titán. Henry Falcón ha sido un ganador. Henry Falcón hoy es una referencia nacional en quien todos tenemos gran confianza. Él tiene una gran responsabilidad. Cada uno de estos líderes y partidos también la tiene. Nosotros no hemos perdido. Ha habido unos resultados electorales que nos dan tristeza, nos dan dolor. Y les confieso que nos producen un gran desconcierto. Porque ¿cómo es posible que con 80% de descontento, con todo un país que quiere cambiar y que quería manifestarse, cómo pudo ese país que quería cambiar ser contenido? ¿Cómo pudo habérsele dicho a ese país que era un volcán que quería cambio? ¿Cómo se le pudo haber dicho no vote, no vote? No lo podemos entender. Henry Falcón enfrentó eso y lo enfrentó con dignidad. Y Henry Falcón ya se pronunció. Henry Falcón protestó la violación de los puntos rojos, su desnaturalización, su perversión. Henry Falcón protestó el voto asistido, también desnaturalizado. Henry Falcón protestó la conducta del Plan República al negarse a cerrar los centros de inscripción a las 6 de la tarde. Henry Falcón tuvo una anticipada conducta de sinceridad con el país y anunció que eso no podía pasar por debajo de la mesa. Los venezolanos no podemos simplemente registrar eso en una bitácora y archivarlo. Los venezolanos tenemos que reclamar y dar un ejemplo de que no estamos conformes con eso. Y Henry Falcón va a impugnar eso. Y vamos a acudir ante las instancias jurídicas, ante las instancias que el Estado nos permite, en nuestro estilo, que somos demócratas. Nosotros no somos ni golpistas, ni violentos, ni aventureros. Somos demócratas. Y no tenemos otra herramienta sino esta. Así que nosotros vamos a impugnar esos resultados, pero nosotros no estamos diciéndole al país que se archive. Nosotros vamos a aprovechar cada rendija. Donde quiera que haya un espacio, lo vamos a ocupar.
Y nosotros hacemos, quienes están aquí presentes, hacemos un llamado al trabajo en las bases, hacemos un llamado al trabajo en los sindicatos, en los gremios, en los vecindarios, en las asociaciones de productores, en los consejos comunales. No es en las azoteas, no es en los cogollos, no es en los privilegiados donde puede estar secuestrado el destino de Venezuela. Es en las bases, es en el voto masivo, es en los venezolanos. Y esa va a ser nuestra conducta. Esa va a ser nuestra disposición. Y cada vez que haya una elección, iremos a esa elección. Y cualquiera se preguntaría, ¿y bajo estas condiciones? No, siempre lucharemos por mejores condiciones, pero no nos van a intimidar los que ponen las condiciones. Porque ¿qué es lo que busca el que intimida? ¿Qué es lo que se propone el autoritario cuando hace trampa? ¿Quitarle valor a tu voto? Si hay 300 votos en una mesa y tratan de quitarte 30 para que haya 270, le tratan de quitar valor a tu voto. Ahora, si tú decides no votar, eres tú quien le está quitando todo el valor a tu voto. Nosotros vamos en la prédica contraria. Nosotros creemos en los venezolanos, creemos en lo que el venezolano siente, creemos en lo que el venezolano piensa y queremos ayudarlo y acompañarlo para que no tenga miedo de votar y para que podamos votar en mejores condiciones. El tema del TCJ, Maduro, el recurso. Sí, como lo he dicho, vamos a introducir una impugnación. Aparentemente Maduro interpuso un recurso al Tribunal Supremo de Justicia para la interpretación sobre la juramentación, nuevo periodo aparentemente ante la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ustedes saben que Maduro está terminando el periodo de Chávez, o sea que él está en funciones hasta la primera quincena de enero. Vemos que él ha hecho una diligencia para anticiparse. Bueno, vamos a ver cuáles son los resultados. Vamos a ver cuáles son los resultados de eso. Nosotros no tenemos sobre eso ninguna opinión, ninguna incidencia, ninguna injerencia. Ahora, eso es lo mismo que opinaba todo el país. Y es lo mismo que estoy seguro hubiese pasado si Falcón hubiese triunfado, que nosotros hubiésemos hecho todas las diligencias para que el nuevo periodo se anticipara, para que no hubiese ese tipo de vacío. Pero nosotros también sobre eso tenemos el mismo interés de ver qué es lo que va a pasar. Digamos que la decisión la tiene en estos momentos el Tribunal Supremo y la diligencia que Maduro haga. Nosotros no somos parte en esa diligencia. Andrea Costa, del Picasso. Tengo dos preguntas para usted. La primera, usted hablaba de unidad nacional. ¿Esa unidad nacional estaría pensada también con el Frente Amplio Venezuela Libre o la Mesa de la Unidad Democrática? A ver, ambos han propuesto unas nuevas elecciones presidenciales para finales de este año, al mismo tiempo que Falcón también propuso unas posibles elecciones presidenciales para octubre. ¿Él estaría dispuesto a participar? Mi segunda pregunta va en cuanto al punto en que usted comentaba que no eran suficientes en su campaña. Esto tuvo que ver con los testigos de mesa que hubo allí. O sea, tenemos casos como, por ejemplo, el que publicó acá el economista presente Francisco Rodríguez, donde hubo centros de votación con el 100% a favor del entonces candidato a la reelección Nicolás Maduro. ¿No se tenía más del 90% del padrón electoral cubierto en ese punto? Mire, los esfuerzos por el padrón electoral fueron ostensibles y yo quiero desde acá enviar en nombre de los compañeros dirigentes que me han hecho el honor de darme esta vocería hoy en la mañana, como poniéndole punto final a este comando de campaña, quiero en nombre de todos ellos enviar nuestra palabra de reconocimiento, nuestra palabra de gratitud a todos quienes estuvieron de miembros de mesa, de testigos en las mesas, a todos quienes lucharon por Venezuela. Ahora, hubo de todo. Hubo desde esa especie de síndrome de cuando usted ve que el punto rojo lo acosa, que no le dejan entrar al testigo, hay el testigo que se desmoraliza y se va más temprano. Hubo de todo, somos seres humanos. Pero yo insisto, la verdad no puede ser ocultada. La verdad no se puede tapar. Nosotros lo dimos todo por Venezuela, pero no somos suficientes. Para enfrentar la arbitrariedad, para enfrentar el autoritarismo, para enfrentar los desmanes, para enfrentar incluso quienes a nuestro juicio erróneamente se cruzaron de brazos e hicieron que otros se amarraran los brazos, hacemos falta mucha gente. Yo vi venir a tantos compañeros de las bases de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, nos honraron con su compañía. Para ellos nuestra palabra de gratitud,
pero estoy seguro que hubiésemos sido más fuertes para derrotar el autoritarismo si sus cuadros directivos hubiesen hecho lo mismo que hicieron las bases. No somos suficientes, por eso queremos la unidad nacional y la vamos a levantar, esa bandera la vamos a levantar. Y necesitamos a todos, no importa cuál sea su origen, por lo contrario, eso nos enriquece, ese es nuestro patrimonio. Hay venezolanos que son adecos, que son masistas, que son de causa R, que son copellanos, que son chavistas, que son pepetistas. Son nuestros compatriotas. Ese es nuestro patrimonio y queremos a Venezuela unida y vamos a luchar por unirla. Y donde quiera que haya un venezolano descontento, no importa su filiación política, donde quiera que haya un venezolano descontento, no importa que haya votado por Maduro, por Falcón, por Maduro, por Capriles, este grupo de mujeres y hombres vamos a seguir a buscarlo para recuperar la democracia. Mi primera pregunta, por favor, en cuanto a una posible unificación con el Frente Amplio de Venezuela. A todos, no, ningún venezolano está excluido. ¿Han tenido conversaciones al respecto con ellos? Bueno, ¿Una posible unificación? Yo he estado muy ocupado en la campaña, no sé si otros de los compañeros, pero le digo, aquí no hay exclusiones. Si es que una de las cosas que tiene que tener la nueva Venezuela es un sentido de amplitud. Venezuela no puede seguir bajo este espíritu de segregación. Me pongo a pensar en Mandela. Negros por un lado, blancos por otro. Aquí también hay cierta segregación. Y nosotros tenemos que combatir esa segregación y recuperar el espíritu de nación, que es lo que nos fortalece y nos da sueños y nos permite luchar por Venezuela. No puede el país continuar en esto, que los chavistas andan con chavistas, los adecos con adecos, los copellanos con copellanos, los tupamaros con tupamaros, los empresarios con empresarios. Eso no es Venezuela. Venezuela no es una pensión donde cada quien abre la puerta y se encierra en su pieza. Tenemos que recuperar a Venezuela con la unidad y nosotros lo vamos a intentar. Harley Monse-Guilleman, del canal Televen. Hola, buenos días, ¿cómo están? Tengo aquí una preguntita y tengo para aclarar dos cosas. La primera, ¿cuándo iniciaría ese proceso de impugnación al cual usted hacía referencia? Por otra parte, a partir de hoy, lo que usted está anunciando es justamente una nueva coalición opositora similar a la Mesa de la Unidad Democrática. Y por otra parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, insiste en un diálogo. Él decía el día de ayer en el CNE que las puertas de Miraflores estaban abiertas para dialogar incluso con quienes tenían una posición política distinta a él. Esta nueva coalición opositora, si es que así se va a denominar, estaría dispuesta entonces a sentarse en una mesa de diálogo nuevamente con el Ejecutivo Nacional. Gracias. Gracias a ti por venir y por tus preguntas. Mire, sí, en efecto, nosotros vamos a ejercer los recursos legales. Nosotros creemos en el Estado de Derecho. Quienes no creen en el Estado de Derecho son los demás. Pero nosotros vamos a hacer uso. Nosotros creemos en el voto. Quienes no creen son los demás. Nosotros creemos en la tolerancia, en la amplitud y en la convivencia. Quienes no creen son otros que son sectarios. Así que nosotros vamos a poner en marcha lo que nosotros tenemos por convicción, que es hacer uso de todas las instancias para defender nuestros derechos. Y tenemos para eso 20 días y lo vamos a hacer. Mire, y todo el mundo, para nosotros ningún venezolano está excluido. Todo lo contrario, nosotros quisiéramos hablar con todos los venezolanos y entendernos con todos. Porque es que, ¿qué venezolano puede estar contento con lo que tenemos? No hay comida, no hay medicina, no hay repuestos automotores, no hay fertilizantes, no hay efectivo, no hay pan en las panaderías, no existen ya estudiantes ni profesores en los pasillos de las universidades. La gente está huyendo en estampida al Perú, a Chile, a Argentina. ¿Qué venezolano puede estar contento con eso? Hay quienes están ligados a ciertas organizaciones, bueno, porque dependen laboralmente, por lealtades, por admiración a sus líderes fundadores, pero ningún venezolano está exento de ese padecimiento y nosotros queremos que todos los venezolanos que estamos en esta situación, sin excepción, nos pongamos de acuerdo en un nuevo país. Nosotros lo vamos a intentar. Nosotros vamos a luchar por eso. Así que no hay nadie, para nosotros no hay nadie que esté excluido del necesario entendimiento por una Venezuela mejor. ¿Cuál era tu última pregunta? Lo del diálogo. Mire, aquí las cosas hay que llamarlas por su nombre. Los autócratas tienen estos sesgos y comienzan a crear nuevos códigos comunicacionales. Entonces resulta que Maduro va a hacer sentir bien, Maduro va a estimular a los venezolanos, los va a distinguir, permitiéndoles que entren a Miraflores a dialogar con él. ¡Qué generoso es! Él va a llamar a los venezolanos del diálogo. Maduro está equivocado. Maduro está equivocado.
Maduro está en una posición donde su obligación es atender a los venezolanos y no lo hace. Porque le han pedido, los agricultores le han reclamado hablar con él y no los recibe. Los comerciantes le han pedido hablar con él y no los recibe. Los transportistas quieren repuestos y quieren sus lubricantes y no los reciben. Reciben una limosna de 4 o 5 litros de aceite cada 6 meses. Los partidos políticos de oposición han protestado 1 y 1000 veces que se abra un canal humanitario y él no los oye. Los partidos políticos y la sociedad civil han reclamado la liberación de los presos políticos y hay centenares de venezolanos hundidos en mazmorras sin haber cometido delito alguno y él no los oye y son presos de él. Lo que ocurrió en estas elecciones se pudo haber previsto y se pudo haber evitado si realmente él oyese. Entonces no venga ahora Maduro a venderse como un hombre generoso que va a dispensar puertas abiertas. No, él está obligado a oír los reclamos y no se podrá esconder. Donde quiera que esté un funcionario público, llámese presidente, ministro, gobernador, alcalde, director, jefe de una división, quienes aquí estamos en nombre de los ciudadanos que están a la intemperie y desvalidos, vamos a tocar esas puertas para pedir nuestros derechos. Vamos a tocar esas puertas. Ese es nuestro derecho. Nuestro derecho es que los recursos de Venezuela, las finanzas de Venezuela, el funcionariado público, la tecnología de los organismos públicos, los programas del Estado se pongan al servicio del país. Ese es nuestro derecho. Eso no es una limosna ni es una concesión de quien haga de presidente o de ministro, de gobernador o de alcalde. Así que cualquiera que sea el escenario para nosotros hacer estos reclamos respetuosamente, como siempre lo hemos hecho, en el Estado de Derecho y de cortesía, que no es ningún adjetivo, es algo indispensable en las relaciones humanas, el respeto. Nosotros vamos a hacer uso de eso. Así que llámelo como lo llame, llámese diálogo, llámese derecho del pueblo a reclamar, llámese acceso a los organismos públicos, llámese reclamar nuestras reivindicaciones, nosotros no vamos a callar. Y sea en los medios, sea en la calle, sea frente al presidente o sea frente a cualquier funcionario, vamos a exponer cuáles son nuestras necesidades y tenemos derecho a pedirlas. Así que yo creo que ese enfoque del diálogo como una concesión graciosa que un emperador, que un zar le da a sus súbditos, es otra de las manifestaciones de la degradación del poder. Amanda Sánchez de Vigo Play. Buenas tardes, señor Fermín. Hola. Bueno, en los medios de comunicación no hemos podido conversar aún con el candidato o ex candidato Henry Falcón. Quisiera saber a qué se debe que no se encuentre aquí. Y también consultarle sobre la decisión que tomó ayer el Parlamento venezolano de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente. ¿Ustedes lo reconocen en este momento o no? Bueno, comienzo por lo último. Nosotros somos gente adulta y las realidades son las realidades. Si más de 11 millones de abstencionistas hubiesen sido disuadidos o convencidos de otra cosa, estaríamos preparando hoy día la entrega de Nicolás Maduro. Pero bueno, Nicolás Maduro es un hecho, todavía está en el periodo para el cual él fue electo para suplir a Chávez. Él todavía está en ese periodo. Entonces, ¿cómo desconocer algo que ya todos habíamos reconocido hace ya casi 6 años cuando ocurrió? Nosotros lo que hemos dicho es que nosotros, esas trampas que ocurrieron, no las vamos a archivar, ni las vamos a convertir simplemente en una queja callejera. Nosotros a esas trampas y a esas irregularidades les vamos a dar un domicilio, las vamos a impugnar. Pero nosotros no somos tirapiedra, nosotros somos políticos que creemos en los protocolos de la democracia y no por ello somos conservadores, pero no creemos en la violencia, no creemos en la agitación por la agitación. He dicho y reitero, y lo dijo ya el candidato Falcón, nosotros, esos atentados que se hicieron contra los votantes, esa pérdida de la libertad, del secreto del voto mediante la coacción, ese burdo acto de peculado de uso, de compra de votos, con el dando y dando y el amor con amor se paga, nosotros no podemos permanecer silentes frente a eso y vamos a hacer una impugnación. Ahora, eso tiene un proceso, así que el candidato Falcón está muy activo y esta es una rueda de prensa del comando de campaña. Entonces, la razón por la que él no está acá es porque está en la ciudad de Barquisimeto, él está haciendo muchísimas otras gestiones. Es decir, Falcón no es un hombre ausente, Falcón, por lo contrario, Falcón fue quien dio la cara. Falcón fue quien dio la cara, Falcón fue quien se hizo presente, Falcón fue quien levantó su voz y su mano al lado de Bertucci y de Quijada para pedir un cambio. Así que seguiremos juntos y nosotros, les reitero, nosotros creemos en la unidad de los venezolanos. En una unidad, por supuesto, para el cambio, en una unidad para la democracia, en una unidad para servirle a los sectores excluidos,
a los que están a la intemperie. Dolorosamente hoy es casi todo el país. Y esa unidad se construye entre todos. Ahora nosotros queremos dar el ejemplo. Esa unidad que vamos a salir a buscar, lo menos que podemos hacer es mantenernos unidos nosotros y vamos a ponerle empeño para que esta coincidencia se fortalezca y para que esta coincidencia se amalgame y para que esta plataforma, esta referencia o este entendimiento entre los venezolanos que creemos en el voto pueda ser visible en cada rincón del país. Señor Fermín, sobre la posibilidad de que Maduro se juramente ante el Tribunal Supremo de Justicia o ante la Constituyente, ¿ustedes cómo verían ese escenario? ¿Cómo lo evalúan? No, yo no lo he analizado. La única instancia en la que un presidente se puede juramentar si es que finalmente es legalizada su elección es ante la Asamblea Nacional. Eso es lo que la Constitución establece. Lo demás son posiciones que otras fuerzas políticas pueden tener. Pero la posición nuestra, y fue la posición de Falcón, es lo que la Constitución establece. La Asamblea Nacional, es decir, la representación de los ciudadanos, es quien ha de tomar juramento al primer mandatario. Andreina Ponte, de la agencia Reuters. Hola, bueno. Hola. Quería saber si tenían un conteo de testigos que no van a entrar a la sesión mesa, si tenían actas que no coinciden, o sea, actas de ustedes que no coinciden con los resultados que del CNE en ciertos centros, y cuándo exactamente planean comenzar el proceso de impugnación. El proceso de impugnación ya empezó. El proceso de impugnación empezó y tiene 20 días para poder ser elaborado y presentado ante las instancias. Así que no vamos a dar información por cuota, pero sin duda que hay un conjunto de irregularidades. Ya las hemos anunciado. Y justamente por haberlas percibido, por haberlas captado de manera tan gruesa, es por lo que nos dispusimos a darle a eso el tono de un reclamo serio, de un reclamo de impugnación. Pero tenemos que esperar, es un proceso, no podríamos nosotros adelantar por cuotas. Lo que sí es que es un proceso que vamos a elaborar de manera profesional. Todos nosotros vimos la situación del país, vimos los puntos rojos, vimos cómo no dejaban entrar a los testigos, observamos cómo los centros permanecieron abiertos después de las 6. Bueno, todo eso tiene que ser documentado. Ahora, la pregunta la empezaste con lo del... Dije que si tenían un conteo específico de testigos. Con lo de los 5 millones. Miren, ustedes saben que me llama mucho la atención. Claro, 5 millones luce como mucha gente. Donde yo fui a votar, eso estaba desolado. Seguramente ocurrió eso en muchísimos otros centros. Pero yo quiero llamar la atención para que pongamos las cosas en contexto. Casi 12 millones, más de 11 millones de personas no fueron a votar. Más de 11 millones de personas no fueron a votar por Maduro. Y casi 3 millones votamos contra Maduro. Somos 14 millones. Maduro apenas con toda la coacción, con toda la trampa, con todo el ventajismo y con todas las irregularidades de ese día, bordeó los 5 millones y tantos de votos. De tal manera que llamo a tener sentido de las proporciones. Pareciera que eso es mucho. No. Maduro y este gobierno, con todo el poder, con todo el abuso, demostraron que no pudieron convocar ni siquiera el 25% del país. Entonces, hay vientos de cambio, hay ganas de cambiar. Allí está el espíritu de cambio, allí está el reclamo del país. Lo que no ha habido es la instrumentación correcta, no hemos logrado la unidad nacional. Se intentó un método absurdo, que es el método de la abstención. Todo eso lo tenemos que corregir y nosotros le pusimos empeño, pero este es un desafío en el que hace falta mucha más gente y nosotros queremos sumarnos a toda esa Venezuela para que podamos organizar un cambio que sea verdaderamente un cambio nacional y no un cambio de pequeños grupos. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Venezuela no aguanta más tiempo bajo estas condiciones de miseria y de hambre. Lo vamos a lograr, lo tenemos que lograr. También pregunté si tenían actas que no consideran con los resultados del CNE. No conozco los detalles. Vamos a esperar el proceso de impugnación. Concluye el ciclo de preguntas a cargo de Antonieta Larroca, de BNP. Buenas tardes, señor Fermín. Me gustaría saber una precisión. El día domingo el ex candidato Henry Falcón hacía un llamado a unas nuevas elecciones, hablaba como una posibilidad del mes de octubre, un escenario que también ha planteado el Frente Amplio. El pasado lunes decía que para el último trimestre del año se podrían convocar nuevas elecciones. Digamos, es el planteamiento de ambos frentes. Me gustaría saber qué les hace pensar a ustedes
como ya culminada esta campaña, ¿qué les hace pensar a ustedes que en octubre el escenario va a ser distinto al que tuvimos el 20 de mayo? ¿Qué van a hacer para eso? Y su opinión sobre las sanciones del pasado lunes por parte del gobierno de los Estados Unidos, que ya el gobierno ruso ha rechazado cumplir. Gracias. Mire, el candidato nuestro, por supuesto que muy firme en sus pareceres, pero sobre todo y particularmente escuchando los reclamos desde horas de la mañana que le llegaban del oriente, del Zulia, del centro, de los llanos, de Guayana, de los barrios de Caracas, de todas partes. Le llegaron denuncias muy severas, documentadas además, sobre este abuso de los puntos rojos, del voto asistido, de lo de los testigos de mesa, y después se complementaron con el cierre tardío de las mesas electorales. Con esos insumos y con esas denuncias de las manos, él hizo y se comprometió ante el país que eso no era cualquier cosa, que él no podía tomar eso simplemente como un episodio electoral. Esos son delitos electorales, delitos muy graves, la compra de votos, y eso va a ser llevado a un proceso de impugnación. Ahora, cuando un proceso se impugna, por supuesto, nosotros vamos a ir al proceso de impugnación con el ánimo, con la actitud y con la data de que eso debe tener éxito. Cuando eso ocurra, el proceso de impugnación dirá la fecha de las nuevas elecciones, pero eso nosotros no estamos decretando ni convocando unas nuevas elecciones per se como si fuese un antojo, sino que nos parece que todo esto vició las elecciones. Vamos a esperar el proceso de impugnación. Y en cuanto a las sanciones, mire, primero tengo que decir que esto acaba de ocurrir ayer. No ha habido una discusión formal entre nosotros sobre este episodio, pero sí hemos conversado sobre antiguas sanciones. Y yo quisiera decir algo. Los venezolanos, todos los venezolanos, no hay ningún derecho, no tienen por qué estar en medio del fuego graneado entre sancionadores y sancionados. Una cosa son los sancionados, que un país, que un Estado sanciona, porque los acusa de violar derechos humanos, los acusa de tráfico de drogas, los acusa de contaminar su sistema financiero. Hay una relación entre esos funcionarios sancionados de tales o cuales países, Venezuela entre ellos, y los sancionadores. Ahora, que por cierto, ya es materia de otro debate si esos sancionados se están defendiendo, no se defienden, cómo es el proceso. Pero cuando las sanciones son contra Venezuela, ¿por qué tiene Venezuela? ¿Por qué tiene un comerciante venezolano? ¿Por qué tiene un navegante venezolano? Alguien que tenga comercio marítimo. ¿Por qué tiene un exportador o un importador venezolano que sobrevive aquí contra las inclemencias de un mal gobierno? ¿Por qué tiene que negársele el crédito en otros escenarios? ¿Por qué tiene un viajero venezolano que debe ir a Panamá por razones de salud, o porque tiene un hijo enfermo, o por razones de trabajo, o por razones de educación, que tiene que presentar un examen? ¿Por qué tiene que ver que no hay líneas aéreas venezolanas que puedan entrar a otro país? Es decir, cuando las sanciones comienzan a perjudicar a nuestros nacionales, que no tienen la culpa de las transgresiones, de los delitos, de las fechorías que puedan cometer los funcionarios abusadores, entonces esas sanciones tienen que ser sometidas a cuestionamiento. Nosotros más bien quisiéramos que los corruptos, que los violadores de derechos humanos deberían haber sido sancionados aquí en Venezuela hace mucho tiempo. Más bien da vergüenza que el sistema judicial venezolano no funcione y que tengan que venir otros países a sancionar a delincuentes. Pero lo que no podemos aceptar es que los venezolanos, repito, estén en el fuego graneado entre sancionadores y sancionados. El pueblo no tiene la culpa, así que nosotros defendemos a Venezuela. Venezuela no tiene por qué ser lastimada, Venezuela no tiene por qué ser herida, Venezuela no tiene por qué ser maltratada por las sanciones que se les pongan a unos funcionarios, sí, pero no al país. No al país. Es decir, todas esas estrategias de bloqueo, mire, desde 1902, desde allá, desde Castro, mucha gente estaba disconforme con Castro y lo protestaba, pero ¿por qué íbamos a bloquear el comercio en La Guaira, en Puerto Cabello y en Maracaibo? Así que nosotros, lo que atente contra Venezuela, no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan muy buena tarde.
Bien, palabras entonces de Claudio Fermín. Él fungió como jefe de campaña, de comando de campaña del ex candidato presidencial Henry Falcón. Esto, si se quiere, en este primer balance ofrecido por el comando de campaña de Henry Falcón. Asegura entonces que indicó que impugnarán los resultados entonces en los próximos 20 días, como lo establece la Ley de Procesos Electorales del Consejo Nacional Electoral. También indicó sobre un posible llamado a diálogo por parte del presidente Nicolás Maduro. Aseguró que tienen la voluntad de participar siempre y cuando se respeten entonces finalmente los acuerdos que se planteen en esta hipotética mesa de diálogo. También indicó, se pronunció sobre el recurso de interpretación introducido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde indicó que si esta se refiere a la posible juramentación del mismo presidente ante el Tribunal Supremo de Justicia o ante la Asamblea Nacional Constituyente, esta sería violatoria entonces de la Constitución, ya que esta misma indica que el presidente en acción o la toma de posesión debe ser ante la Asamblea Nacional. Es parte de los principales puntos que acaba de informar entonces quien fungiera como jefe de comando de campaña del ex candidato presidencial Henry Falcón, en este caso Claudio Fermín, quien aseguró que el ex candidato se encuentra en este momento en la ciudad de Barquisimeto, realizando entonces una gira, y que esta rueda de prensa correspondía entonces a la dirigencia central del comando de campaña. También entonces indica que, si se quiere, tenía algún cierto desconcierto sobre los números que manejaba el comando de campaña, de un 80% de descontento con la gestión del presidente Nicolás Maduro. Se hace la pregunta de por qué entonces la abstención alcanzaría esta elevada cifra, este elevado porcentaje. Es parte de la información que se ha generado aquí desde el comando de campaña del ex candidato presidencial Henry Falcón. Reportó para ustedes, para BPI, desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez.